oración en esta mañana. Vamos a preparar nuestros corazones. Vamos a orar una vez más pidiendo al Señor la bendición por la palabra que será compartida en ese instante. Señor, vamos a abrir tu palabra en ese momento. Y te pedimos que hables a nuestro corazón. Que tu gracia nos permita entenderla, pero por sobre todo aplicarla. Y que atesorando sus verdades en nuestros corazones, vivamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nosotros estamos iniciando el año con una nueva serie de talks. Necesitamos, ¿no?, dar una limpiada ahí en el corazón, en la mente, y eso es lo que vamos a conversar durante este mes de enero. Vamos a hablar sobre cómo limpiar la mente, es el tema de hoy, cómo cuidar el corazón, cómo abandonar los malos hábitos, cómo ordenar las finanzas y también cómo proyectarse la vida. Así que sobre esos temas vamos a hablar durante el mes de enero. Y el primer tema es ese, cómo nosotros cuidamos la mente, ¿cierto? El año pasado vivimos, o los últimos años hemos hablado mucho, hemos escuchado mucho sobre el tema de la salud mental. Y yo creo que eso es un tema relevante también para nuestra espiritualidad y tenemos que tener en cuenta. Comenzó el año y comienza también nuevas oportunidades, aunque sea una experiencia simbólica, porque el día del viernes era igual al del sábado técnicamente, pero un nuevo año, ¿cierto? Vida nueva. Así que necesitamos aprovechar esa instancia para esa mantención de rutina que necesitamos hacer, ese check-up que necesitamos hacer de tiempos en tiempos. Eso es importante, no solamente para los autos, no solamente para nuestra salud física, eso es importante también para nuestra espiritualidad, para nuestro matrimonio, para nuestra vida en general. Porque esa mantención primero nos ayuda a ir eliminando lo que no sirve. Y hay mucho cachureo en la vida, hay mucho cachureo en la mente, hay mucho cachureo en el corazón que tenemos que poner a un lado, a corregir lo que está mal. Muchas veces estamos desajustados y necesitamos detenernos para poder corregir, ¿cierto? No puedo cambiar el neumático pinchado con el auto en movimiento, tengo que detenerme para poder corregir lo que anda mal, también para recargar las energías. El año pasado nosotros nos desgastamos con una serie de cosas y necesitamos el tiempo de descanso. Ese es sagrado. Es tan así que el Señor puso el descanso en el decálogo, es decir, de los 10 mandamientos que Dios estableció para la raza humana. El descanso es uno de ellos. Necesitamos de ese tiempo de recargar y obviamente todo eso nos ayuda ¿a qué? A optimizar nuestro rendimiento. A funcionar mejor. Que este año puede ser un año donde nosotros funcionemos mejor en nuestra vida espiritual, es decir, que haya real crecimiento, que puedas llegar al fin del año y decir, este año aprendí, este año crecí en santificación, este año aprendí a ser más paciente, a ser más amoroso, este año aprendí a estresarme menos y a gozar más de las cosas de Dios, este año crecí. Que sea un año de muchas oportunidades, pero comencemos por la mente. La mente humana es un campo de batalla. Y es un campo de batalla silencioso. Nadie lo ve, pero adentro está el caos. Y a veces nosotros no somos conscientes de lo tanto que eso está afectando. No, el cuerpo humano es un organismo integral. Y no puedo separar lo que yo pienso de lo que yo siento, de lo que yo hago. Están todas las cosas conectadas. Y a veces me siento mal porque pienso mal. Tenemos que aprender a ver cómo el Evangelio nos ayuda a corregir también lo que yo pienso. Fíjate que muchas personas sufren constantemente porque se ven atormentados por una serie de pensamientos destructivos, inútiles, pecaminosos. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de que pensar cansa, ¿cierto? Pero pensar mal no solamente nos cansa, como también nos frustra. Porque si estoy pensando constructivamente, eso obviamente tiene un costo físico y emocional. Pero si estoy pensando mal, eso además de desgastarme, me hace daño. Me frustra, me genera esa sensación de inutilidad, de pérdida y obviamente de ser llevado a actitudes que yo no quería hacer, pero que
las construí por medio de pensamientos. Y es interesante porque uno dice ya, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Cómo me libro de estos pensamientos? Tenemos que entender que primeramente es un proceso orgánico, ¿cierto? No hay, ni se imaginen aquí que voy a dar una receta y decir, si haces eso, vas a hacer una limpieza total en su disco duro y vas a despertarte como un nuevo hombre, una nueva mujer. No, eso no pasa. El ser humano es mucho más complejo. Y debo entender cómo funciono yo. Porque fíjate que las peores ideas, los peores pensamientos normalmente surgen cuando uno está distraído. Cuando uno está distraído es donde te viene a la mente todo ese tipo de tontera. Un ejemplo concreto, David, el rey David. El rey David debiera estar luchando en la batalla, pero dijo, voy a sacarme una licencia. Este año no voy. Se quedó en la casa, en el ocio, haciendo nada. Dijo, bueno, me voy a poner en la ventana. Y se puso en la ventana y de repente ve por la ventana a la esposa del vecino. Estaba distraído. Y ahí vino el bichito. Oye, qué linda es. Así fue como David concibió en su mente, por estar distraído, la posibilidad de acostarse con la esposa del vecino. La mujer quedó embarazada, entonces tuvo que matar al vecino. Imagínate qué locura. Él estaba distraído y el pecado lo pilló volando bajo. También las peores ideas surgen cuando nosotros estamos en éxtasis. Sea un éxtasis de mucha exaltación o de mucha frustración. Cuando estamos así en el clímax del ánimo, de la alegría, es donde nosotros tomamos decisiones estúpidas. El muchachito que dio el primer beso en la primera polola. Nos vamos a casar mañana. Vamos a huir de casa nosotros dos. Nos amamos para siempre. Ideas estúpidas surgen cuando nosotros estamos fuera. Incluso cuando uno está profundamente enojado. Pero profundamente enojado, uno no solamente piensa, como dice, muchas cosas que no son verdaderas, que no es correcto, pero es ahí donde ese descontrol, ese desajuste nos ataca y solemos pensar cosas que no corresponden. También cuando uno está sufriendo. Cuando uno sufre mucho, uno empieza a dar vuelta en un montón de tonteras. Que Dios no me ama, que nadie me quiere, de por qué a mí y por qué no al otro. Y uno piensa, y es una serie de pensamientos que agrandan el dolor en vez de disminuirlo. Y normalmente ese momento de sufrimiento es acompañado por consejos que valen menos que los pensamientos que la persona está teniendo. No te sientas así. ¿Qué hago con esa información? No es mágica, ¿cierto? Cuando uno está sufriendo de una forma mucho más compleja de lo que ya decidí no sufrir entonces. No es así que funciona el ser humano. Pero hay otro momento en que nosotros fracasamos en gobernar nuestros pensamientos, es cuando estamos cansados. Y eso es muy peligroso, porque cuando uno está cansado, uno no está ni ahí. No está ni ahí. Cuando uno está cansado, uno ya está, ¿sabe qué? Me da igual. Por eso uno no debe ir al súper cuando tiene hambre. Porque por el cansancio físico que produce, uno va a comprar más. Y va a comprar lo que engorda más. ¿Cierto? No tomes decisiones cuando estás muy cansado. Porque cuando uno está cansado, uno está desahuciado de la vida. Ya no quiero más, yo quiero descansar, ya no tengo fuerzas. Y cuando uno no tiene fuerza también para pensar bien, para pensar con claridad. Y por eso debemos cuidar la mente. La mente es un campo de batalla. Fíjate que nosotros no podemos evitar esos momentos. Yo no puedo evitar de estar cansado, yo no puedo evitar de sufrir, yo no puedo evitar de estar en algún momento de mucha alegría, mucha tristeza, mucho enojo. Yo no puedo evitar ni siquiera estar distraído. El punto aquí no es ese. El punto es que en la vida pasamos por todos esos momentos, pero si yo preparo mi corazón y mi mente cuando estoy bien, cuando esté distraído, cuando esté cansado, cuando esté sufriendo, cuando esté en éxtasis,
tendré mejores recursos para enfrentar toda la locura que invade la mente. Y obviamente que Satanás espera esos momentos de debilidad para llevarnos a pensar tonteras. Por eso ese es el punto. Debemos nosotros preparar nuestras mentes cuando estamos bien, descansados, para tener recursos en los momentos de dificultad. Y fíjate que el texto que vamos a estudiar es un texto que está en Filipenses 4 y vamos a estudiar únicamente el versículo 8, que dice así: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ese texto está en el capítulo 4 del libro de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Y en ese capítulo él empieza retando a la iglesia, orientando a dos hermanas de la iglesia que estaban peleadas a que se pongan de acuerdo. Ustedes están peleadas, no se peleen. Y luego da una serie de instrucciones, porque esa iglesia estaba viviendo bajo persecución. Cuando uno piensa persecución, uno piensa así como que la policía está en la puerta, que están llevando a la cárcel, pero normalmente esa persecución se daba de una forma mucho más, digamos así, menos evidente, como eso, lo que dije, pero mucho más compleja. Es persecución en el sentido de que tú eres cristiano y vas a la venta y no te van a vender, o te van a vender por el doble del precio, a que no te van a dejar matricular tus hijos en el colegio, a que no van a comprar en tu negocio, a que no van a dejar entrar en ciertos locales, a que el gobierno no te va a dar ciertos beneficios. Ese tipo de persecución que frustra, que duele, que segrega. Ellos estaban viviendo eso. Y entonces el apóstol Pablo va y dice: mira, consciente de que ustedes están sufriendo, primeramente alégrense en el Señor, no en las circunstancias, en el Señor. Luego ustedes también pongan delante del Señor todas sus peticiones. No anden calentando su sufrimiento. Presenten ante el Señor y derraman ante el Señor sus preocupaciones. Y ahí entonces la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. De nuevo el versículo 7, él dice: por último, consideren los pensamientos de ustedes. Bajo el estrés en lo que están, ustedes tienen que entender que la forma como ustedes piensan es muy importante, porque eso va a gobernar también los sentimientos de ustedes. Piensen bien y pongan en práctica lo que yo les enseño, lo que dice el versículo 9. Y vuelve a repetir: y la paz de Dios estará con ustedes. Paz, eso es lo que todos queremos. Paz. Para que haya paz, necesitamos aprender a pensar bien. Y ese es el mandamiento de ese texto. Y es interesante porque uno va a decir: bueno, tengo que cuidar lo que pienso. Y eso se confunde con muchos de las teorías humanistas de nuestros días, ¿cierto? Primeramente uno va a decir: eso suena a pensamiento positivo. Si tú piensas positivamente, todo te va a ir bien. Y es común. Yo me acuerdo, mi hermano estaba en el hospital y estaba mal, y una otra persona que estaba en la cama al lado: no, hay que pensar positivo. Y como que es que no es así que funciona. ¿Por qué? Porque el pensamiento positivo, ese es el pensamiento que a mí me agrada en el momento, pero no necesariamente es real, ¿cierto? Entonces no estamos hablando acá de pensamiento positivo, ¿cierto? Eso no es bíblico. Tampoco estamos hablando aquí de lo que ha sido bastante popular en los últimos años, de la ley de la atracción. Si lo deseas, lo atraes, ¿cierto? Y eso es tan verdadero como el viejito pascuero, o sea, no existe, ¿cierto? Y uno cree que pucha, pero si yo lo deseo, si yo lo busco, yo lo atraigo, si yo pienso en eso, me va a atraer esas cosas. Es que no funciona así. Yo no gobierno el universo. Dios gobierna el universo. Mi mente no gobierna y ni tiene poder de dominar sobre las cosas, ¿cierto? Pablo no está hablando aquí de ley de la atracción. ¿Por qué? Porque cuando yo veo lo que Pablo dice, él quiere que yo someta mi mente al gobierno de Cristo y no sea yo el que trata de manipular las circunstancias por medio de, supuestamente, de sus pensamientos. Tampoco es una palabra de autoayuda del apóstol, así como que terminó en la carta con un momento coaching, ¿cierto? Que está de moda los coaching, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese pensamiento de autoayuda está centrado en uno mismo. La autoayuda es lo que te hace sentir bien contigo mismo.
Tú eres bacán, tú eres fuerte, tú eres poderoso y tú lo lograrás. Si te dispones a hacerlo, lo vas a conquistar. Puedes llegar al millón, al 1000.000.000, puedes lograr todo lo que quieras. No, Pablo no dice eso, la Biblia no dice eso. Eso es lo que queremos escuchar, pero no es lo que queremos, no es lo que la Biblia quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque es una forma de pensar profundamente antropocéntrica, y Pablo está hablando aquí desde una cosmovisión cristocéntrica. Y ya vamos a ver cómo las palabras de Pablo se encajan perfectamente en una lógica de pensamiento cristocéntrica. Pero veamos cómo Pablo escribe eso. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo con ese versículo? Es un versículo muy interesante, porque en ese versículo nosotros tenemos ahí 4 pares de adjetivos que están separados por conceptos de mérito y de virtud, ¿cierto? Tenemos ahí, él dice todo lo verdadero, y luego dice todo lo respetable. Verdadero, virtud; respetable, mérito. Fíjense cómo son parecidos los conceptos, ¿cierto? Todo lo justo, todo lo puro son las virtudes que debemos a administrar a nuestra mente, buscar pensar eso. Y algo muy interesante acá. Pablo no dice, no anden pensando en esto, en aquello, en aquel otro. El mandamiento de Pablo es positivo y no negativo. Porque cuando pensamos en pensamiento, lo primero que decimos, no pienses esto, no pienses eso otro. Pablo no dice eso, Pablo dice, piense en esto. Él está siendo profundamente positivo, y esa forma de organizar es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la estructura de ese versículo. Porque obviamente es una composición poética que el apóstol utiliza acá, y él hace un orden muy interesante. Él pone una virtud y un mérito, ¿cierto? Todo lo verdadero y todo lo respetable. Luego él pone 2 virtudes, todo lo justo y todo lo puro. Luego él pone de nuevo 2 méritos, todo lo que sea amable y todo lo que sea de admiración. Y concluye con nuevamente un adjetivo que apunta hacia la virtud. De hecho, utiliza esa misma palabra, si hay alguna virtud, y un otro adjetivo que apunta hacia el mérito. ¿Qué significa todo eso? Pablo quiere que nosotros entendamos que la forma de pensar debe ser alimentada por lo que tiene virtud y por lo que es constructivo, lo que tiene valor. Mérito apunta a eso, algo que tenga valor. ¿Por qué? Porque virtud sin mérito es opresión. Si yo soy justo pero no tengo amor, yo voy a destruir a una persona. Pero también, por otro lado, mérito sin virtud es perversión. Porque trato de amar de forma injusta, de forma impura. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Por eso la estructura: una virtud, un mérito. Virtud, virtud, mérito, mérito, virtud y mérito. Para reforzar el concepto. Pero ya, aquí tenemos un poco ese orden, ¿cierto? Él pone ahí virtud, mérito, verdadero, respetable, virtud, virtud, justo y puro, mérito, mérito, amable y digno de admiración. Por eso, sin virtud, sin mérito es opresión, y mérito sin virtud es perversión. Pero ya, vamos a cada uno de estos rápidamente. ¿Qué es lo que está Pablo, qué es lo que realmente está diciendo el apóstol aquí? Primeramente, él dice todo lo verdadero. Él comienza por ahí, porque eso es el inicio de lo que debe abundar nuestro corazón y nuestras mentes. Yo debo rechazar todo tipo de pensamiento que sea mentiroso y alimentarme por lo verdadero. Es como el ejemplo que ya he contado en otras ocasiones, donde para entrenar a las personas que trabajan en el banco en algunos países, ellos no ponen a esas personas a trabajar con notas, con billetes falsos. Ellos dan mucha experiencia a esas personas con los billetes verdaderos, para que identifiquen cuál es el verdadero. Porque cuando sabes bien lo verdadero, identificarás al tiro lo falso. Ese es el principio de Pablo acá, ¿cierto? Y es importante que entendamos eso. Ese es el principio que debe gobernar nuestras vidas. Porque Dios es la absoluta verdad.
Y Él dice en su palabra que el diablo es el padre de la mentira. No se permite alimentar en el corazón ningún tipo de pensamiento que sea falso, que sea mentiroso. Incluso cuando nosotros empezamos a pensar cosas sobre los demás o sobre nosotros mismos, debemos preguntarnos, ¿es así? No sé. Entonces a lo mejor no voy a seguir alimentando algo que yo no sé si es verdad o no. Comencemos por ahí, ese es el primer filtro. Luego el apóstol Pablo, todo lo que es respetable, en oposición a todo lo que es ofensivo. Ahí la idea es algo que sea digno. Y una forma de entender eso es, si lo que yo estoy pensando no lo puedo decir en voz alta, mejor no debiera pensar eso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos una técnica que pensamos que nos permite pecar sin pecar. Eso yo pienso pero no lo digo. O sea, si yo no lo puedo decir, no debiera pensar. Porque como dije en otro momento, para Dios que es espíritu, pensamientos son hechos. Y Cristo comprobó eso cuando dijo, cuando tú en tu corazón deseas a una mujer, la mujer de tu amigo, ya estás adulterando con ella. Cuando tú en tu corazón maldice a tu amigo y le desea la muerte, ya lo mataste. Por lo tanto, para Dios no existe esa separación de pensamientos y hechos porque la intención ya está. Y fíjate que Adán y Eva pecaron cuando desearon lo que no debieran haber deseado. Eso surge como un pensamiento indigno. Por lo tanto, debemos buscar pensar en todo lo que sea respetable, todo lo que sea digno, es decir, todo lo que yo puedo pensar y que es reconocidamente algo positivo y constructivo. También Él dice todo lo justo. Y ahí obviamente nosotros pensamos que hay muchas de las ideas que acalentamos en la mente que no son correctas, que no son injustas. Evaluamos injustamente a las personas, evaluamos injustamente incluso a nosotros mismos. Porque uno piensa que injusto es sacar provecho de otros, pero nosotros a veces estamos sacando provecho de otros. Y alimentamos, y la injusticia nace ahí. La injusticia nace en los pensamientos. Y es difícil porque uno piensa en justicia como un hecho, con acciones. Lo que Pablo nos enseña y lo que la Biblia nos enseña es que Dios quiere que nosotros seamos justos en la forma de pensar, porque esa es la verdadera justicia. Tú no puedes decir con honestidad delante de Dios que no pecaste, porque no hiciste el daño, pero sí sigues pensando y alimentando el daño en su mente. Debemos luchar contra ese tipo de pensamiento, contra todo lo que sea injusto, contra los demás y contra uno mismo. Ahora, también el apóstol apunta a todo lo puro. Y ahí uno va a decir, bueno, pensamientos impuros. Cuando uno utiliza esa expresión, pensamientos impuros, está hablando de ¿qué? De sexo, ¿cierto? Pensamientos impuros está vinculada a la sexualidad. Pero no necesariamente. Es porque nuestra cultura nos conduce a eso y quizás ponemos mucho énfasis en eso. Pero la idea de la pureza también la tenemos en otros contextos. La pureza, por ejemplo, del aceite, la pureza del vino, la pureza del agua. ¿Cómo medimos eso? La pureza es asociada con la ausencia de mezcla o la perfección en la mezcla, para que no haya contaminación. Y la contaminación es un problema. Aquí, cuando el apóstol Pablo dice, piensa en todo lo que sea puro, la idea es que nuestros pensamientos sean transparentes, nuestros pensamientos sean, que no tengan esa mezcla. Y más, que yo no alimente en mi corazón pensamientos de manipulación. Porque ¿cuántas veces nosotros estamos tratando de manipular a los demás? De sacar provecho, de engañar, de dar una media verdad y lo tenemos calculado. ¿Cuánto me va a costar? Estamos jugando con estos conceptos, con esas ideas, con esos pensamientos. El apóstol Pablo apunta a eso. Debemos desechar ese tipo de pensamiento. Y no solamente eso, obviamente, pensamientos de todo tipo de impureza, también a nivel sexual, también a nivel social, en todos los contextos. Pablo apunta también a lo que sea amable. Amable, aquí va directamente en la relación con el otro, algo que produzca el bien al prójimo.
Y fíjate que cuesta muchas veces pensar así porque estamos tan concentrados en lo tanto que sufrimos, en lo tanto que merecemos, en lo tanto que nos queremos, en lo tanto que no nos han dado, en lo tanto que yo, y que me cuesta pensar amablemente. Todo lo amable aquí es rechazar todo tipo de pensamiento que sea detestable, todo tipo de pensamiento que produzca odio en otros, todo tipo de pensamiento que no procede de la predisposición de amar. Pensar con amabilidad es preparar la mente para amar a alguien. Es amar con la mente y no solamente con el corazón. Y nosotros sabemos que el ser humano es un organismo complejo, pero integral. De manera que el amor se vive en la mente, en el corazón y en las manos. Uno siente, uno piensa, pero también uno actúa, obrando amor en la vida de otros. Ahí el apóstol concluye con eso, todo lo digno de admiración. Como que reforzando lo primero que dijo, como todo lo respetable. Aquí la idea es que todo lo que no sea rechazable, todo lo que las personas al leer nuestras mentes pueden decir, pucha, qué bien, te felicito por eso. Y es interesante, porque nosotros nos protegemos en el sigilo que nos da nuestras mentes. Nadie sabe lo que estoy pensando. Lo que el apóstol Pablo va a decir es que no se confíen en el sigilo de la mente de ustedes. Piensen de tal manera a que sus mentes fueran así de públicas. Porque si yo alimento la forma de pensar así, eventualmente estaré actuando así. No puede ser una persona que obedece al Señor, sino concibe la obediencia en sus pensamientos. Y menos obedecerás al Señor en los momentos donde estás cansado, distraído, sufriendo. ¿Por qué? Porque su mente ha alimentado una serie de pensamientos destructivos y pecaminosos. Y el pecado nace ahí, en una idea. Ustedes conocen esa película de 2010 llamado Origen, esa con, ¿cómo se llama ese? DiCaprio, ¿cierto? Qué interesante, obviamente que es una ficción, pero básicamente se trata de que en un mundo paralelo existe la posibilidad de entrar en los pensamientos de alguien y ahí poner una idea en esa cabeza para que de esa idea se desarrolle una serie de eventos. Entonces, cuando alguien tuvo la idea de crear el Facebook, por ejemplo, o de crear, no sé, el celular de la forma como él es hoy día. Cuando alguien tuvo esa primera chispa, entonces ellos manejan en ese mundo, ¿no es cierto? Pero hay algo de verdadero ahí. Hay un momento donde existe un despertar para una idea, pero eso no se da mágicamente, eso se da en un contexto. El contexto es ese. Si yo cuido del contexto, si yo alimento mi vida con lo que es verdadero, con lo que es agradable, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración, no tendré temor, tendré menos temor, digamos así, en los momentos de sufrimiento, porque tendré más recursos mentales para soportar el sufrimiento. Porque en el sufrimiento me voy a acordar de la verdad del Evangelio. En el sufrimiento no voy a pensar pensamientos injustos con las personas que me están cuidando solamente porque estoy sufriendo. Cuando esté en éxtasis no voy a caer en la trampa de las terribles decisiones, porque yo sé que debo y cómo debo vivir. Eso es lo que el apóstol apunta. Y fíjate que el significado, si podemos resumir así, está centrado en el ser y en las obras de Dios. Dios es el paradigma de todo lo que debe gobernar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Por virtud tenemos el ser de Dios como paradigma. Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es puro. Y como méritos tenemos las propias obras de Dios, que son buenas y que son dignas de admiración, de adoración y de respeto. En resumen, eso es lo que el apóstol está diciendo. Nosotros debemos entender que el paradigma para sanar nuestra cabeza, nuestros pensamientos, es no solamente pensar en Dios, que es lo que la gente dice, piensa en Dios, pero la clave es pensar como Dios piensa,
Yo no sé lo que pasa en el pensamiento de Dios. Yo sé, sí, de lo que Él revela de Él. Él se revela justo, puro y verdadero. Y en sus obras vemos cuán maravilloso ha sido Dios para con nosotros. Eso es como tengo que pensar. Esa es la clave. Eso es lo que el apóstol está diciendo acá. ¿Cómo entonces podemos llegar a pensar así? Porque hasta aquí es todo muy lindo, ¿no? No, hermoso, pastor. Pero, ¿no es cierto? Otra cosa es con guitarra, ¿cierto? En la casa es diferente. En la práctica, en la lucha diaria es diferente. Primeramente, para llegar a pensar así, tenemos que entender que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Porque uno no piensa en lo que a uno no le gusta, ¿sí o no? Uno va a pensar en lo que es natural a uno. Uno va a alimentar los pensamientos que son naturales a uno. Por eso cuando evaluamos nuestros pensamientos, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Luego, si quiero cambiar los pensamientos, tengo que cambiar y necesito de un cambio que sea más grande de lo que yo pueda producir en mí mismo. Pablo está hablando acá a personas que primeramente habían experimentado el nuevo nacimiento. Es decir, ellos habían reconocido sus pecados delante de Dios. Ellos habían entregado sus vidas a Dios, el gobierno de su existencia a Dios. Y ellos habían rendido su vida a Dios totalmente. Ellos habían experimentado esa nueva naturaleza, esa obra que Dios estaba haciendo en ellos. Por lo tanto, comienza así. ¿Cómo puedo sanar mi mente? Es una obra que hace primeramente Dios. Porque lo que yo pienso está vinculado a lo que yo soy. Lo que Dios quiere cambiar lo que nosotros somos. Y una vez que Él cambia lo que somos, cambia lo que pensamos también. Ese es el primer paso. Aceptar a Jesús en el corazón como su único Señor y Salvador. Y fíjate que muchos pueden pasar años sentados en los bancos de las iglesias, creyéndose creyentes, pero sin nunca haber experimentado el nuevo nacimiento. Un verdadero arrepentimiento. Aquí no es solamente frecuentar iglesia, es entregar su vida a Jesús de una vez por todas. Comienza por ahí, pero muchos creyentes podrán decir, ya, nací de nuevo, pero sigo luchando con eso. ¿Cómo hago? Pablo dice que debemos buscar concentrarnos en eso, pensar en eso, meditar en eso. Si él dice así es porque es algo que podemos hacer, que es posible de hacer. Pero también lo que quiere decir Pablo es que debe ser intencional, no es mágica. No te va a pasar así, tomes agüita y no va a funcionar. Yo debo esforzarme en práctica. Nadie aprende a tocar, bueno, nadie es mucho decir, pero la mayoría de las personas no aprenden a tocar guitarra en un video de YouTube en 2 horas de práctica. Uno tiene que practicar por años, ¿cierto? Y ahí practicar, y ahí surge. Pero muchas veces nosotros queremos cambios profundos en nuestras vidas sin practicar. Debemos entender que eso es un proceso intencional, pero en ese nuevo nacimiento yo tengo una herramienta, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el que nació de nuevo, ¿qué es lo que está haciendo? Obrando santificación también en su mente, para que deje de pensar tontera. Y yo debo entender eso. Y debo alimentar la obra del Espíritu Santo. Cuando leo las Escrituras, cuando filtro lo que escucho, cuando no veo series que me van a dañar la mente, cuando no comparto de conversaciones que son netamente impuras, mentirosas, calumniosas. Porque eso entra y eso queda. Y fíjate que hay un principio importante acá. Nosotros no podemos borrar lo que pensamos. No es así que funciona. Nuestra mente funciona así. Yo voy alimentando y voy pensando en lo que estoy alimentando en mi mente. ¿Cómo dejo de pensar en esas tonteras? Empiezo a alimentarme y llenar mi mente de otras cosas. Así, mientras más, como dijo Pablo, mientras más pienso en lo verdadero, en lo puro, en lo justo, mejor mi mente va siendo sanada. Yo no puedo decir a ustedes, no piensen en eso. Es imposible. ¿Cómo digo a mi mente, no piensen en eso? Ya pensé. Solo con esa frase ya pensé. ¿Cierto? No piensen en el almuerzo. Listo, se acabó. Uno ya se está imaginando la carnita ahí, ¿no es cierto? Aleluya.
¿Qué es lo que hace Pablo? Piensen en esto positivamente. Si yo relleno mi mente conscientemente, guiado y apoyado y fortalecido por el Espíritu Santo, de cosas que a mí son positivas, edificantes, cosas que hacen bien a mí y que hacen bien al otro, tendré yo en mi mente mucho más recursos para enfrentar los días malos. Evite esos ambientes tóxicos, esas personas tóxicas. 5 horas de TikTok e Instagram en el día te van a dañar la mente, sí o sí. ¿Cierto? No puedes pensar, ¿cómo cambio el pensamiento si sigo haciendo cosas que van a dañar mi forma de pensar? Evita, controla, ajusta tu vida, invierte en tu vida devocional. Por eso uno tiene que leer la Biblia todos los días. No tienes que leer 10 capítulos al día, lee 2, 1, pero que sea todos los días. Porque no solamente rutina, uno se va acostumbrando con la voz de su Señor al escucharla con mayor frecuencia. Y uno identificará el error de la mentira. Cuando alguien te quiere vender la pomada así como que no, hay que creer en esto, en aquello, uno va a decir, pucha, es que no es así. Porque uno ya va acostumbrándose con Dios positivamente. Aliméntate de lo que te hace bien. Pero obviamente que el versículo 9 complementa el versículo 8. No lo hemos visto acá específicamente, pero nos ayuda a entender la idea del apóstol aquí. Yo no puedo pensar que simplemente se va a quedar en la idea de los pensamientos. No puedo arreglar mis pensamientos solamente con ideas. Tengo que llevar a la práctica. Por eso él dice en el versículo 9, pongan en práctica todo lo que les he enseñado. Porque si nosotros llevamos a la práctica lo que la Biblia nos enseña, tendremos mejores recursos para una sanidad emocional y espiritual. Dios se preocupa de tu sanidad emocional, de tu sanidad mental. Y es por eso que te dio los mandamientos que te dio. No es solamente para hacerte sufrir, para joderte, así como, ve ahora, ama a tu enemigo. Ay, Señor, no quiero. Uno piensa que es así, ¿cierto? No, ¿por qué Dios nos da esos mandamientos? Para sanar nuestro corazón y nuestra mente, para hacernos parecidos con Él. Ese es el objetivo. Y uno finalmente termina haciendo lo que piensa. Si uno piensa en una cosa, eventualmente eso saldrá a la luz. Por eso se dice, ¿no? De la boca habla de lo que llena el corazón. Ahora, tenemos que ponerlo en práctica. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor misericordia para poner en práctica esas cosas. Porque nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Señor,